Muy bien. Yo lo que les venía diciendo era lo siguiente, que nosotros veníamos viendo 1 Corintios 11, hablamos de la Cena del Señor, hablamos de lo que representaba, lo que significaba, lo que teníamos que hacer y lo que no teníamos que hacer en ese contexto, ¿no? Y yo quería hablar hoy de los dones espirituales, de 1 Corintios 12. Para mí, 1 Corintios 12, además de hablar de los dones, habla de un espíritu, de un cuerpo y muchas funciones. Si ustedes leen los primeros versículos, el 4 y el 7, dice: ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero un mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. Cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Es muy interesante que el apóstol aclare claramente esto. ¿Por qué digo que es muy interesante? Porque nosotros generalmente pensamos, todos queremos tener cierto tipo de dones. Todos queremos cumplir la misma función. Todos queremos servir de la misma manera, ¿no? Muchas veces nosotros, sucede muy habitualmente, todos quieren ser pastor, ¿sí? En muchos casos, porque dicen: mira, el pastor tiene esto, tiene lo otro. O todos quieren ser cantantes. Ninguno se propone para hacer el de mantenimiento en una iglesia. ¿Sí? Nadie se saca dice: yo quiero lavar los baños de la iglesia. No, pues todos quieren cumplir una función, quieren servir de una manera y a veces hasta reclamamos tener los mismos dones que otros. Pablo en este capítulo va a hablar del cuerpo y va a decir cosas que tienen que ver. Lo que primero que aclara dice que hay un solo cuerpo. No, fíjense que al final del 7 dice que a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien del otro. Cuando yo recibo un don, recibo una manera de servir y una función, no está pensado en mí eso, está pensado en el otro. Está pensado para ayudar al otro. Una de las cuestiones que yo tengo 18 años de pastor y debo tener casi 23 trabajando en las iglesias. En todas las iglesias que estuve. Y en todas las que pude predicar. Cuando yo empecé a predicar, o fueron los primeros mensajes, todos decían exactamente lo mismo. Supongo que ustedes no, pero bueno, yo no vamos a hacer ninguna acusación. Villanueva no predica como el otro pastor, como predicaba Juan Pérez, Pepito, no sé qué, ponga el nombre que quiera. A mí no me gusta como predica Villanueva, ¿sí? Es algo común. Yo podía tomar dos opciones: imitar al otro pastor, que es lo que se suele hacer, o seguir haciendo lo que yo creo que Dios me pide. Esto es como los cantantes. Cuando salió Marcos Witt, todos cantaban tipo mexicano. Era una multiplicidad de Marcos Witt en las iglesias. Y no habían salido de Argentina la gente, ¿no? Te hablaban en mexicano, se ponían sacos con hombrera. Era gracioso, yo conocí un par que se ponía hombrera. Digo, ¿para qué se pone hombrera si tiene un cuerpo así de ancho? Parecía un avión casi más. Un traje blanco se ponía. Le faltaba el signo de Aerolínea Argentina porque era inmenso. Porque todos a veces queremos imitar a alguien. Y lo que dice el Señor es: miren, todos tienen funciones diferentes, dones diferentes y manera de servir diferente. Porque todo
es para el bien del cuerpo. En el versículo 12 y 13 va a decir, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos, gentiles o esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Tiene que quedar claro una cosa. En las diferentes funciones, en las diferentes dones, en las maneras diferentes de servir a Dios, hay un solo espíritu. El que canta como Marcos Witt tiene el mismo espíritu que el que canta como Lassie el día del parto, que ladra, tiene el mismo espíritu. Anacondia tiene el mismo espíritu que Villanueva. Pues yo no predico como Anacondia, Les dejo una aclaración. Pero tenemos el mismo espíritu, porque formamos el mismo cuerpo. Para formar el mismo cuerpo no es necesario ser iguales, pensar igual. Es necesario recordar que tenemos el mismo espíritu. En el 18 dice, en realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería el cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Fíjense que Dios es el que coloca, Dios es el que da el don, Dios da el servicio y Dios da la función y la da como Él quiere para el bien del cuerpo y pensando en el cuerpo. No pensando en nosotros. No, bueno, pastor, pero yo siempre me acuerdo de una compañera mía. Hicimos un culto de misiones en el seminario y se paraban todos los que iban a ser misioneros. Y uno quería ir a Ruanda, otro quería ir a Afganistán, otro quería ir a Irak, otro quería no sé dónde. Se paró una y dijo, yo quiero ir a Los Ángeles. Los Ángeles, Catamarca, dijo uno. No, Los Ángeles, Estados Unidos. Vaya Los Ángeles. No, a mí me gustaría. Y otra quería ir a Ushuaia. Y esa la empeoró, porque dijo, quiero ir a trabajar al puerto de Ushuaia. No nos quedó muy claro qué quería hacer en el puerto. El proyecto misionero no creo que haya funcionado. Con los manileros quería trabajar. Quedó como medio confuso en un momento. Sí, porque explicó algunas cosas que nos fue asustando. Su trabajo me parece que no era para el seminario, era para otra línea. Pero, y el que tenía que predicar después, que tenía que hablar de las misiones, ¿sí? Venía bien, venía contento con el de Irak, con el de Mozambique, de acá cayeron estas dos, le complicaron el mensaje. Dijo una frase, dice, bueno, Dios es el que elige. Aunque parezca irracional, Dios es el que elige. Dios es el que elige las funciones. Dios es el que elige, sí, qué hace cada uno de nosotros. Hay un versículo que dice, muchos son los llamados, pocos los elegidos. Dios llama a muchos, pocos son elegidos. Porque Dios elige para cada función. Fíjense que en el 24 y el 26 va a mencionar, mientras que él viene hablando del ojo, ¿no? Pasaje muy conocido, por eso no lo leo a partir del 21. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede de la cabeza decirle a los pies, no te necesito, ¿no? Está hablando de las funciones del cuerpo. Si a ustedes le sacan una mano, pregúntenle a alguno de nuestros políticos que perdió una mano, como Scioli, él tiene que hacerse tratamiento porque sigue sintiendo la mano.
siente dolor de esa mano, que no tiene, ¿no? Entonces un poco Pablo, miles de años antes, lo dice, lo menciona, y él va a decir en el 23, y a los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial, y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Si uno de ellos recibe honra, los demás se alegran con él. En este cuerpo, donde hay diversos dones, diferentes maneras de servir, diferentes funciones, pero un mismo espíritu, todos debemos pensar en el otro. ¿Qué necesita el otro? ¿Cómo ayudo al otro? Cuando sufre, estar con el que sufre. Cuando recibe algo, honra, alegrarnos. Yo pensaba los otros días, ¿no? ¿Cuántas veces nos ponemos mal cuando alguien recibe algo? Nos enojamos. El cuerpo no se enoja. Ayudándonos mutuamente. No solamente estar reclamando por mí. Yo no me visitan, a mí no me ven, a mí no me llaman, ¿no? Había una viejita que conocí en una de las iglesias, decía, a mí no me ven, a mí no me quieren, a mí esto, a mí no esto, a mí lo otro. Hasta que una le contestó medio mal. Mirá, vos tampoco llamás a nadie. O sea, no me venga que sí, vos no visitás a nadie, vos no haces esto, vos no haces lo otro. Se había cansado la viejita, no hablaba nunca. Tuvimos miedo que saque un revólver. Pero en el ejemplo es este. ¿No? Estás pensando, yo no tengo, a mí no me ven, a mí no me hacen esto. Pero Pablo no dice, quejate, dice, preocupate. Vos sos parte del cuerpo, vos tenés que hablar con el otro, vos tenés que dialogar, vos tenés que estar. Te tenés que alegrar por el otro. ¿Qué consiguió el otro? ¡Qué bueno! Nosotros tenemos una costumbre, generalmente pasa mucho en Argentina. Cuando alguien recibe algo decimos, pucha, mirá, y yo no tengo nada. ¿Qué hizo él para merecerlo? En vez de decir, qué alegría, qué bueno, Dios te bendiga. Cuando vos te compras un auto nuevo, lo primero que te dicen, y es histórico, no sabés lo que patente va a tener que pagar. No sabés. En vez de decir, qué alegría, tenés un auto nuevo. No sabés. La verdad, te compadezco. Si parece un velorio, no nos alegramos. Dice que para que no haya división, tiene que haber no un mismo pensamiento, no obediencia absoluta, sino respeto, acompañamiento, llevarnos bien. Mis amigos no piensan igual que yo, pero son mis amigos. Mi esposa no piensa igual que yo. Ustedes no saben a veces, cuando tenemos que discutir un tema de cualquier orden ministerial, familiar, hasta que nos ponemos de acuerdo. Pero el amor que tenemos no es porque pensamos igual. Porque la unidad no existe en el pensamiento igualitario. Eso es una mentira que nos hicieron creer. La igualdad existe cuando yo puedo respetar a los otros. Me puedo preocupar por el otro.
de la misma manera que el otro se preocupa por mí. Eso genera unidad. Pablo va a terminar en el 27 al 30, hablando de las funciones del cuerpo. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, cada uno es miembro de ese cuerpo. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, a los que ayudan a otros, a los que administran y hablan en diversas lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones para sanar enfermos, hablan todos lenguas. ¿Acaso interpretan todos? Ustedes por su parte ambicionen los mejores dones. A mí me llama mucho la atención esto. ¿En qué sentido? Y me parece muy, muy claro. Este pasaje se leyó pensando en diferentes jerarquías, ¿no? El primero es el apóstol, el segundo es el profeta. Este pasaje no habla de jerarquías. Este pasaje habla de funciones y habla de un proceso histórico. En el principio de la iglesia que había apóstoles. Después tuvo que surgir los profetas, después los maestros. Según fue creciendo la iglesia, según fue creciendo el cuerpo, según se fue desarrollando, empezaron a surgir diferentes funciones. Y lo que plantea Pablo es que todos no pueden cumplir la misma función. Todos no pueden tener. Pablo no habla de jerarquías. Habla de funciones. Si usted lee en el versículo 8 de 1 Corintios 12, dice: a uno Dios le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros por el mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros para discernir espíritu, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros interpretar las lenguas. Todo esto lo hace un mismo Espíritu, un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según lo determina. Dios dio funciones, no jerarquía. Es funciones diferentes. La función del pastor es diferente, pero no es una jerarquía. Tiene esa función implicancias diferentes. La función del que dirige la alabanza no puede ser la misma que el pastor. La función del portero no es la misma que el que dirige la alabanza, que el pastor. Todos son iguales. Las funciones son lo que cambian. No nos olvidemos de eso, porque si no, no hay unidad. ¿Sí? Esta idea de pensar de una jerarquía, pensar en una estructura que el pastor es el máximo, un fenómeno el pastor. ¿No? Decide todo. No, fíjate, el portero de la iglesia. ¿Qué le va a preguntar al portero de la iglesia? No existe. De hecho, si yo hoy tomara una iglesia, con el primero que hable con el portero de la iglesia. No, perdón, con los diáconos. No hablaría con los diáconos. Hablaría lo último con los diáconos. Porque el portero de la iglesia es el que conoce a todos. Es el que está en la puerta, los ve entrar a todos. Funciones, no jerarquías. Cuando en un cuerpo se entiende que lo que hay es funciones, que esa función trae una responsabilidad diferente, hay unidad. Se aplica a la familia, se aplica al trabajo, se aplica a la vida. Yo como docente tengo una función, pero no soy el dueño de mis alumnos. Como padre tengo una función y una responsabilidad, pero no soy el dueño de mis hijos. Como pastor tengo una función y una responsabilidad,
pero no soy el dueño de la iglesia y de la gente. Tengo funciones. Y cuando perdemos de idea este concepto de las funciones, no estamos en un cuerpo de Cristo. Estamos en un grupo cerrado que no se asemeja a la iglesia. Pablo termina diciendo, ambicionen los mejores dones. Pablo lo que está diciendo no es que vamos a recibir los mejores dones. Hago la aclaración, ¿no? Porque uno dice, ambicionar, entonces yo puedo recibir un don que me gustaría. A mí me gustaría recibir el don de lengua. O el don de adelgazar gente. Sería pues me adelgazaría a mí mismo, ¿no? Me gustaría. Pablo no dice, te lo vamos a dar ese don. Conozco gente o pastores que no vendían. Hacían la propaganda de que si ibas al culto ibas a recibir un don determinado por día. No creo, porque no es el pastor el que da el don, es el Espíritu que da el don. El Espíritu Santo dice, yo quiero que Villanueva haga esto. Y si yo practico mucho, puedo recibir otros dones. Pero siempre lo que quiere el Espíritu. ¿A función de qué? De lo que necesita el cuerpo. No a mi función. A mí me gustaría otras cosas por ahí. Dios da dones según la necesidad y da funciones y da maneras de servir según la necesidad. El ojo no hace lo mismo que la mano. El ojo no le puede reclamar a la mano. Vos tenés que actuar de la misma manera. Porque son funciones diferentes. Cuando nosotros logramos entender esto, hay unidad. La gente entiende que hay unidad. Cuando vamos por el otro camino, aunque lo disfracemos de espiritual, no hay unidad. Hay sometimiento. Y Cristo no quiere que nos sometamos. Cristo quiere la unidad. Con esto cuento, yo conozco a una persona que nació zurdo, ¿no? Y el padre, porque no se veía bien lo zurdo, le ató la mano zurda a una silla y le enseñó a escribir con la derecha, a comer con la derecha. Eso se hacía, no me miren raro, eso se aprendía así a escribir. El tipo salió utilizando las dos manos, ¿sí? Era muy buen jugador de vóley, porque le podía pegar con las dos manos. Terminó siendo ginecólogo y pastor. No sé si le sirve las dos manos ahora. Yo a uno de mis hijos, al más chico, cuando era chiquito le daba una galletita si la pegaba con la izquierda a la pelota, porque yo quería que sea zurdo. Entonces era chiquitito, le tiraba la pelota, él le pegaba con la derecha, no recibía galletita. Le pegaba con la izquierda, recibía galletita. Es muy conductista y macabro, yo lo sé eso, ¿no? Y dije, este va a ser jugador de fútbol. No fue jugador de fútbol. Creo que le pega con las dos ahora. Y le pega bien con las dos, no es porque yo le diga galletita. Porque aunque yo quiera algo, Dios es el que determina. Dios es el que hace. No, pero yo quiero ser, como decía esta chica, yo quiero ir a Los Ángeles. Y yo también quiero ser misionero en Los Ángeles, Estados Unidos. Yo también iba a levantar la mano. Me agarró mi esposa, me dice, pará. ¿Qué quieren hacer? Dios es el que pone las funciones. Dios es el que hace. Si entendemos, hay unidad.
Es la enseñanza del apóstol. Oramos. Sea nuestro Dios, gracias porque a pesar de diferentes dones, diferentes servicios, funciones, somos un solo cuerpo. Y como solo cuerpo podemos hacer diferentes cosas. Podemos confiar y estar unidos. Acompáñanos en este tiempo. En nombre de Jesús. Amén.